Hola, ¿qué tal amigos? Soy Brian AG y hoy vengo a hablarles sobre un episodio de la historia en el que... Cállate, Francisco. Vengo a hablarles sobre un episodio de la historia de la conquista de México Tenochtitlan. Trata de la huida de Cortés el 30 de junio de 1520. Pero un poco de historia sobre este hecho. Primero que nada, Cortés llega a la Ciudad de México, o lo que era la Gran Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519. Se establece en México Tenochtitlan, en el Palacio de Axayacatl, por órdenes de Moctezuma. Hernán Cortés sale de la Ciudad de México al menos dos veces. La primera de ellas es por mayo, aproximadamente. Esto es por la celebración de Toxcatl. Recordemos que Hernán Cortés sale hacia Veracruz porque quiere evitar la llegada de Pánfilo de Narváez. Y en esta ausencia de Cortés se efectúa la matanza de Templo Mayor en el mes de Toxcatl, o también la matanza de Toxcatl, donde los mexicas estaban celebrando la fiesta a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Al regreso de Cortés, se entera sobre la gran masacre que llevó Alvarado. Fue Alvarado quien hace la primera masacre, y los mexicas ya estaban dispuestos a vengarse de los españoles. Los españoles también ya estaban planeando salir de la ciudad, ya que no estaban logrando el objetivo de encontrar el oro. Bueno, sí tenían oro, pero no era tanto. Y por órdenes del propio Cortés habían dicho a la gente que cargara lo menos posible, pero lo más importante era que cargaran sobre todo el quinto real para el rey. Bueno, esto lo ponemos entre comillas porque desconocemos la avaricia y la finalidad de Cortés para con el oro. Y deciden escapar sobre la calzada de México-Tacuba un 30 de junio. Y bueno, antes de seguir con esto, hice un pequeño video sobre el recorrido de la calzada de México-Tacuba, ya que también el propósito de este video es evidenciar que el árbol de la noche triste no se encuentra sobre la calzada de México-Tacuba o Hipopotla, sino que tiene otro lugar este árbol. Aunque también leyendo un poco a Bernal Díaz del Castillo, no menciona que Cortés haya llorado esa noche. Llora porque pierde el oro, nada más. Un poco la incongruencia de esta parte de la historia, porque ¿dónde está el árbol actualmente? A un kilómetro, kilómetro y medio, como lo vamos a ver en el recorrido, está el reino de Tacuba. Entonces el reino de Tacuba es aliado de los mexicas y es imposible que no lo hayan agarrado en ese sentido ahí en el árbol. Entonces yo creo que Cortés tomó otra ruta. No sé si realmente pasó por Tacuba. Bueno, de que pasó por Tacuba, pero un minuto. Había mucho territorio por delante, entonces Cortés llega finalmente a lo que hoy es Naucalpan, al cerro de San Juan Totoltepec, y posteriormente funda Santa María la Victoria. Pero eso yo creo que lo dejamos para otro video. Mientras tanto, me interesa que conozcan este recorrido en la calzada de México-Tacuba. Así que vamos a ello. El recorrido empieza justamente en el Palacio de Xayacatl, hoy el Nacional Monte de Piedad. Nos vemos. Hola amigos, aquí estoy en el Nacional Monte de Piedad, donde estuvo alojado Cortés a la llegada a México Tenochtitlan. Y aquí está la placa que constata esta información. Ahora, ¿qué es lo importante de este sitio? En esa calle, en la República de Guatemala, aparentemente cerca, es donde empieza la calzada de México-Tacuba. En 30 de junio de 1519, cuando Cortés huye con todas sus huestes, iban cargados de oro con las mulas, iban acomodados de forma estratégica para la huida, en donde iban primero los españoles, los caballos con las mulas, y el quinto real del rey, valga la redundancia. Inmediatamente iban después las personas que iban cargando
los españoles, y finalmente hasta iban los tlaxcaltecas en defensa para la huida, no en dado caso que llegaran a emboscarlos. Ahora, esa noche dicen que llovió, entonces las luces de la ciudad estuvieron apagadas, o se apagaron, mejor dicho, por la lluvia. Llovió de tal manera que no se podía ver nada. La hora de la salida o de la huida de México a Tenochtitlan, yo estoy pensando que fue entre las 6 y las 7 de la noche, dado que se relata como la noche triste. Entonces ahora vamos a ver un poco del recorrido. Va a ser un recorrido virtual. Vengo aquí en la burrica y nos vamos con cuidado para este pequeño recorrido. Entonces ya estoy sobre la calzada México-Tacuba, o donde inicia la calzada México-Tacuba. Allá atrás es donde está Templo Mayor. Ajá. Y hacia allá enfrente es la calzada de México-Tacuba, o toda la calzada de México-Tacuba, de las calles más antiguas de México. Así que vamos a ver el recorrido. Esa es la iglesia de San Hipólito, amigos. Perdón. Esta iglesia se funda obviamente después de la conquista, el 13 de agosto de 1521. Fue día de San Hipólito y también fue martes 13, para acabarla de fregar. Esta ya es la calle de Puente de Alvarado. Aquí comienza esta calle, que les repito, fue importante, fue crucial, porque Alvarado se pierde junto con la mula. Streets on flame, it's a mad game, makes you stop and stare. Need an assist, you can resist, we'll make quite a pair. We'll slide on in, your magic little wicked queen. Take a spin. Y recuerden que todo esto, toda la ribera, es dominio tepaneca, es dominio del reino de Tacuba, de Azcapotzalco y demás ciudades importantes de las costas del poniente de la Ciudad de México. A escasos metros está el reino de señorío de Tacuba, que más tarde lo va a heredar una de las hijas de Moctezuma, que es Tecuichpo, y es nombrada Isabel Tecuichpo. Por el propio Hernán Cortés. Recuerden que también este tipo de lazos de matrimonio se hicieron con un beneficio para la herencia de las tierras, para acceder de cierta manera al prestigio de la nobleza indígena. Cortés pues no era nada tonto. La verdad es que Cortés tenía una mente visionaria. Claro que era un empresario, no un empresario como lo conocemos hoy día, sino tenía esta parte pues fuerte de poder ver y aprovechar los recursos que tenía, los pocos recursos que tenía, pensando en que llegó a México con 500 hombres, se hizo de aliados, y ahí fue donde los mexicas pues valieron. Entonces es lo que digo, la incoherencia de la propia historia. Sí, entonces esta incoherencia también reside en que no pudieron haber estado en México, descansando en México, reagrupándose
en Tacuba como si nada, porque ahí estaba el señorío. Claro, las concepciones de guerra eran muy distintas a las que hoy conocemos. Al menos los mexicas dicen, ¿no? Los mexicas no exterminaban a las ciudades. Error. Los mexicas, sí está documentado, sí llegaron a destruir un pueblo. Claro, por conquista, y obviamente tomaron de ahí prisioneros. Pero esta concepción de guerra era solamente capturar a las personas para después llevarlas a los sacrificios, a los templos, en los adoratorios, ¿no? Y hacer las celebraciones en las respectivas fechas. Y pues por ahí se asoma el árbol. Actualmente ya solamente quedan también ruinas del propio árbol. Ruinas de las ruinas. Porque unas personas lo quemaron. No sé con qué propósito. Pero vean, era mucho más grande el árbol. Ahí está la placa de 500 años. Ahora vamos a hacer un recorrido, lo vamos a rodear. Y les recuerdo que en esta parte ya era tierra firme. Había manantiales que desembocaban en el lago, por supuesto, pero ya era tierra firme. Y aquí les muestro de nueva cuenta. Veníamos por la calzada, de ese lado. Aquí está el árbol de la noche triste. Aproximadamente a 1 kilómetro, más o menos, 1 kilómetro, kilómetro y medio, está el señorío de Tacuba. Y les recuerdo que estos ya eran dominios de los tepanecas. Entonces, si sabían de la huida y les dieron aviso de la huida, y a los españoles los agarraron durante la huida en lo que hoy es Puente de Alvarado, que recorrimos hace un rato, aquí la pregunta es ¿por qué no tomaron cautivos a los españoles si ya los tenían rodeados, ¿no? Recuerdo que les dije que esta era una concepción distinta de guerra. Claro, es una concepción distinta, donde tu propósito no es exterminar al enemigo, sino capturarlo. Y más a mi favor, si ya tienes rodeado a tu enemigo, ¿por qué no capturarlo? Y siendo el reino de Tacuba tu aliado, ¿por qué no agarrar ahí mismo a tu enemigo? Eso es para pensar. Claro, por supuesto. Y también por estos lados se llega al norte. Los españoles huyen al norte, huyen hacia Cuautitlán, o sea, rodean todo el lago del lado norte, pasando por Cuautitlán, pero antes hacen una parada en Naucalpan. Yo creo que este video de Naucalpan es para una segunda parte, una segunda edición, porque hoy día no me alcanza. Oh, slide on in, magic little wicked queen. Come on, take a spin. The evil cannot get us. We'll take 'em on.
Es la iglesia del Reino de Tacuba. Creo que se llama San Gabriel. Y es lo que les digo, o sea, realmente es muy cerca. Hacia allá está el árbol de la noche triste. Es muy cerca la distancia que hay entre un reino y otro. O entre este lugar y el reino, mejor dicho. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué no los agarraron? ¿Realmente sí pasaron por aquí? ¿Realmente pasaron por el árbol de la noche triste? ¿Y por qué les digo que hay una segunda edición? Porque en Naucalpan hay un lugar que también hay un ahuehuete en un barrio que se llama San Juan Totoltepec, donde supuestamente está el árbol original de la noche triste. Pero ese lo dejamos para una segunda parte. Y yo creo que aquí dejamos esta pequeña transmisión de el árbol de la noche triste a 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Y bueno, amigos, esto fue el recorrido y la primera parte de la huida de México Tenochtitlan de Hernán Cortés. Silencio, Francisco. Espero que les haya gustado y que hayan entendido también un poco. Si lo analizamos desde esta perspectiva, yo creo que tiene coherencia esta hipótesis. Repito, en una segunda parte voy a demostrar por qué creo que Hernán Cortés huye hacia Naucalpan y no se queda estancado en el árbol de la noche triste. Así que, amigos, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y nos veremos la próxima. Bye.